El profesor Grimaldo Leas nos contará en esta ocasión cómo usar las técnicas de conteo que nos suministra la combinatoria para la resolución de algunos problemas. Pon mucha atención a sus explicaciones para que luego las puedas poner en práctica al resolver por tu cuenta problemas de razonamiento lógico. ¡Mucho ánimo! Hola, espero que hayas avanzado satisfactoriamente en el estudio de nuestro curso de razonamiento lógico. Recuerda que si trabajas a conciencia, con dedicación, tendrás muchísimas posibilidades de acceder a la Universidad de Antioquia como estudiante de pregrado. La combinatoria es una rama de la matemática que nos permite contar objetos o eventos o sucesos que se dan en número finito, pero sin necesidad de enumerarlos. Miremos un ejemplo en el que se distinga el concepto de enumeración del concepto de contar. Miremos esta pregunta. ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 2, 4, 5 y 9? Podemos elaborar una lista detallada de todos los números que satisfacen la condición y empezamos. 2, 4, 5, 9, o sea 2459. Vamos cambiando el orden de los números, 2495, 2549, hasta llegar en una primera fila a 2954. Observa que en esta primera lista, en esta primera fila, aparecen todos los números de 4 cifras que empiezan por el número 2. Podríamos continuar con los números que empiezan con el dígito 4, después con los números que empiezan por el dígito 5 y finalmente por los que empiezan por el dígito 9. Vemos que en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 4 por 6, 24 números diferentes de 4 cifras distintas que se pueden formar con estos dígitos 2, 4, 5 y 9. Pero ¿qué tal si en lugar de hablarnos de 4 dígitos nos hablaran de cuántos números de 5 dígitos diferentes se pueden formar usando los dígitos de 0 al 9? Ya la enumeración sería muy engorrosa y carecería de sentido. Por eso la combinatoria nos ofrece técnicas que nos permiten deducir rápidamente, sin necesidad de hacer enumeración, deducir el total de, en ese caso, de los números de 4 cifras distintas que se pueden formar con los dígitos dados. La enumeración nos ha dicho 24, pero veamos entonces qué nos dice la combinatoria para no tener que hacer esa enumeración que hemos hecho. La combinatoria parte de 2 principios fundamentales. Uno que se llama principio multiplicativo fundamental y el segundo es el principio fundamental aditivo de conteo. Hablemos un poco de cada uno de ellos. El principio fundamental multiplicativo de conteo nos dice si una operación se puede hacer de m maneras diferentes y por cada manera de hacer la primera, una segunda operación se puede hacer de n maneras diferentes, entonces el número de formas distintas que resultan de aplicar las 2 operaciones simultáneamente o una a continuación de la otra es el producto m por n. Este principio se puede extender a cualquier número finito de operaciones y lo podemos enunciar de manera general así. Si una operación se puede hacer de m⁻1 maneras diferentes y por cada manera de efectuar la primera hay m⁻2 maneras diferentes de efectuar la segunda operación y
por cada manera de efectuar la primera y la segunda operación. Hay m sub 3 maneras de efectuar una tercera operación, y así sucesivamente hasta una operación número k. El número total de maneras diferentes de efectuar el conjunto de las k operaciones es el producto de m sub 1 por m sub 2 por m sub 3, etc., por m sub k. Vamos a aplicar este principio fundamental multiplicativo de conteo al problema de los 4 dígitos 2, 4, 5 y 9. Recuerda que nos preguntaron cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 2, 4, 5 y 9. Para escribir un número de 4 dígitos hay que llenar 4 espacios: cifra de las unidades, cifra de las decenas, cifra de las centenas y cifra de las unidades de mil. El orden no importa, pero son 4 operaciones que se deben efectuar una a continuación de la otra. Operación 1. Escribir la primera cifra de dicho número. Ojo, no importa si la primera cifra que vas a escribir es la de unidades de mil, o la de centenas, o la de decenas, o la de unidades. Pero supongamos que vamos a escribirlos en el orden natural: cifra de las unidades de mil, cifra de las centenas, cifra de las decenas, cifra de las unidades. Esta primera operación se puede hacer de 4 maneras diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos a disposición 4 dígitos, 2, 4, 5, 9. Una vez que se efectuó esta operación, por ejemplo, si el primer dígito que escribimos fue el 9, para la segunda operación, es decir, para escribir la cifra de las centenas, ya no nos quedan sino 3 posibilidades, porque en el problema se habla de números de 4 cifras diferentes. Entonces ahora tenemos 3 maneras de escribir la cifra de las centenas. Entonces hasta ahora hay 4 maneras diferentes de escribir la cifra de las unidades de mil. Por cada manera de escribir la cifra de las unidades de mil, hay 3 maneras diferentes de escribir la cifra de las centenas. Ahora bien, una vez que hayamos escrito la cifra de las unidades de mil y la cifra de las centenas, para la cifra de las decenas no nos quedan sino 2 posibilidades, 2 maneras diferentes, repito, por la exigencia en el enunciado del problema de que las cifras deben ser diferentes. Completadas las 3 primeras cifras, unidades de mil, centenas y decenas, ya no nos queda sino una posibilidad para la cifra de las unidades. Por el principio fundamental multiplicativo de conteo, el número total de números de 4 cifras diferentes que se pueden formar con los dígitos 2, 4, 5 y 9 es 4 por 3 por 2 por 1. Llegamos así al mismo número 24 que habíamos logrado con la enumeración que hicimos. Hablemos ahora del principio fundamental aditivo. Recuerda que aditivo tiene que ver con adición o de suma. Ahora la situación es diferente. Ahora se trata de hacer una operación que se puede hacer de maneras diferentes, pero que no tienen que ver una con la otra. Veamos el enunciado. Si una acción se puede efectuar por uno de 2 procedimientos diferentes, excluyentes e independientes, es decir, que si se hace un procedimiento no se puede hacer simultáneamente el otro. E independiente significa que un procedimiento no tiene nada que ver con el otro. Y si la acción se puede llevar a cabo de m maneras diferentes por el primer procedimiento y de n maneras diferentes por el segundo procedimiento, el total de maneras diferentes de efectuar la acción es la suma m más n. Observa la diferencia con el principio multiplicativo.
Este principio puede extenderse también, como sucedió con el multiplicativo, a cualquier número finito de procedimientos diferentes que sean excluyentes e independientes. Vamos a ilustrarlo. Una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cual ha pensado en 3 marcas: la marca C, la marca H y la marca W. Cuando él llega a hacer su compra, se entera de los siguientes. La lavadora de marca C la puede obtener en 2 tipos de carga, 8 kilogramos u 11 kilogramos. Pero esa misma lavadora, en cualquiera de los tipos de carga, la puede obtener en uno de 4 colores diferentes. Y también puede ser automática o semiautomática. ¿Qué significa? Que para obtener una lavadora de la marca C, el comprador debe tener en cuenta los colores, los tipos de carga y el mecanismo, si es automático o semiautomático. Es decir, debe tener en cuenta 3 operaciones diferentes. Para la lavadora de marca H sucede algo similar, pero ahora ella presenta 3 tipos diferentes de carga: 8 kilogramos, 11 kilogramos o 15 kilogramos. Hay 2 colores que puede escoger el comprador y además puede ser también automática o semiautomática. Finalmente, si escoge la lavadora de la marca W, aquí no tiene sino un solo tipo de carga, 11 kilogramos, 2 colores diferentes y solo hay semiautomática. La pregunta ahora es, ¿cuántas maneras distintas tiene la persona de adquirir una lavadora? Vamos a denotar C minúscula el número de maneras de seleccionar una lavadora de la marca C. H minúscula el número de maneras de seleccionar una lavadora de la marca H. Y W minúscula el número de maneras de seleccionar una lavadora de la marca W. Entonces, como la lavadora puede ser adquirida de una de las 3 marcas señaladas y la persona solamente va a adquirir una lavadora, entonces las 3 marcas son independientes y excluyentes. Quiere decir que escoger una lavadora de marca C nada tiene que ver con una de marca H o con una de marca W. Y excluyentes, que como va a adquirir una sola lavadora, no puede a la vez escoger las de la marca C y la marca H, o de la marca C y la marca W, o de H y W. Vamos a encontrar los valores de C, H y W. Por el principio fundamental aditivo de conteo, entonces el número total de maneras de escoger la lavadora es C más H más W. Calculemos C, H y W. Para esto necesitamos aplicar el principio fundamental multiplicativo de conteo. Recordemos que C es el número de maneras distintas de poder escoger una lavadora de la marca C. Hay 2 tipos de carga. Escogida la carga, hay 4 colores diferentes. Y escogida la carga y los colores, hay 2 tipos de mecanismo. Por el principio fundamental de conteo, el número final de maneras de escoger una lavadora de la marca C es 2 por 4 por 2, es decir, 16. De manera similar para la marca H, como hay 3 tipos de carga, 2 colores diferentes y 2 tipos de mecanismo, por el principio fundamental multiplicativo, el número de maneras distintas de escoger una lavadora de la marca H es 3 por 2 por 2, es decir, 12 maneras. Finalmente, para la lavadora de la marca W, si haces un análisis similar, llegas a la conclusión de que W es 2. En total, el número de maneras posibles que tiene el comprador de escoger una lavadora es 16, que corresponde al número de maneras de escoger la lavadora de marca C, más 12, número de maneras de escoger la lavadora de marca H, más 2, número de maneras de escoger la lavadora de marca W. En total tenemos 30 maneras diferentes. Para avanzar un poco en
el estudio de la combinatoria elemental, hablemos de dos conceptos fundamentales: el concepto de permutaciones y el de combinaciones. Para poder hablar de ellos, necesitamos mencionar antes un concepto de la matemática elemental que se llama el factorial de un número. Los números enteros no negativos, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Estos son los enteros no negativos. A estos números se les puede calcular lo que se llama el factorial, pero para ello debemos seguir una definición. Por definición, el factorial del número 0 es 1, el factorial del número 1 es 1, y para cualquier natural mayor o igual que 1, es decir, para 2, 3, 4, etc., el factorial de ese número se define como el producto de ese número n por el factorial del número anterior n menos 1. De esta manera llegamos a un primer resultado. Para cualquier número natural, su factorial es el producto de los primeros n números naturales. Por ejemplo, el factorial de 5 será el producto de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, es decir, 120. Si quisiéramos calcular el factorial de 6, es entonces 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, es decir, 720, etc. Vamos a hablar ahora brevemente de los conceptos elementales de combinación y permutación. ¿Qué es una combinación? Disponemos de n objetos diferentes y queremos formar grupos de r objetos. Obviamente este r no puede ser superior al número de objetos de los que disponemos. Y por supuesto, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es una combinación de n objetos tomados en grupos de R? Simplemente se trata de si tenemos un conjunto de objetos, cualquier número de objetos, n objetos, y queremos escoger, quiero hacer énfasis en la palabra escoger, un grupo de ellos, sin establecer orden entre ellos, tenemos lo que se denomina una combinación de esos n objetos tomados en grupos de R. En la matemática elemental se prueba que el número de maneras de escoger de un conjunto de n objetos, R de ellos, repito, escoger sin establecer orden, y que se escribe así, n, se dice n sobre R, es el factorial de n sobre el producto entre el factorial de n y el factorial de n menos r. Supongamos que en una bolsa hay 6 objetos diferentes y queremos seleccionar 4 de esos objetos. Entonces lo que vamos a hacer es una selección de 6 objetos tomados en grupos de 4. Según la fórmula que nos da la combinatoria, el número de combinaciones de 6 objetos tomados de 4 es el factorial de 6 sobre el factorial de 4 por el factorial de 2. Si tú haces la simplificación, vas a obtener que como el factorial de 6 es 6 por 5 por el factorial de 4, entonces al simplificar te va a dar 15. Es decir, que si en una bolsa hay 6 balotas, por ejemplo, y vamos a escoger grupos de 4 balotas sin establecer orden entre ellas, el número total de escogencias que tenemos es 15. Otro concepto básico en el tema de combinatoria es el de permutación. Y ahora en una permutación de n objetos distintos tomados de R, lo que hacemos es establecer un orden entre R de los n objetos. Es decir, si tenemos n objetos diferentes y escogemos R de ellos, ahí estamos haciendo una combinación. Pero si entre esos R objetos escogidos establecemos un orden, ahora lo que tenemos es una permutación de n objetos tomados de R. Y la matemática demuestra que el número total de objetos
si los voy a ordenar todos, si yo tengo n objetos y voy a establecer un orden entre todos ellos, el número total es n factorial. Recordemos el problema de los dígitos 2, 4, 5 y 9. Allí nos preguntaban cuántos números de 4 cifras diferentes podemos formar usando esos dígitos. Cada número de 4 cifras diferentes que formemos con esos dígitos es una ordenación diferente de los 4 dígitos. Entonces, lo que tenemos que el total es el número de permutaciones de 4 objetos diferentes, que es 4 factorial, que según hemos visto es 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 24. Llegamos al mismo resultado al que habíamos llegado anteriormente. Vamos a resolver el siguiente problema para que ilustremos el concepto de permutación. Supongamos que hay 3 ciudades A, B, C, situadas de modo que para desplazarse por vía terrestre entre A y C, en cualquier sentido es preciso pasar por B. Imaginemos que aquí está la ciudad A, que aquí está la ciudad B y que por acá está la ciudad C. Dice que hay 4 rutas terrestres que conducen o que comunican a A y a B. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4 rutas diferentes que comunican A con B. Y hay 3 rutas diferentes que comunican a B con C. Se desea conocer varias cosas. Primero, el número de maneras posibles de hacer un viaje terrestre entre A y C. Número de maneras posibles. Cuando hacemos un viaje de A a C, como debemos pasar por B, hay que hacer 2 operaciones. Una, ir de A a B. Y segunda operación, viajar de B a C. La primera operación se puede hacer de 4 maneras diferentes. Cualquiera de las 4 rutas nos sirve para ir de A a B. Escogida la ruta para ir entre A y B, habrá 3 rutas diferentes para ir de B a C. La segunda operación, es decir, desplazarse de B a C, se puede hacer de 3 maneras diferentes. Por el principio fundamental, entonces, el número de maneras diferentes de hacer un viaje de ida de A a C pasando por B es 4 por 3, es decir, 12. Hay una segunda pregunta en el problema. Encuentre el número de maneras posibles de hacer un viaje terrestre de ida y vuelta entre A y C. Veamos cómo resolvemos este problema. Traigamos nuevamente nuestras rutas. Tenemos la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. Aquí hay 4 caminos diferentes para ir de A a B y 3 caminos diferentes para ir de B a C. El viaje de ida y vuelta lo podemos hacer de la siguiente manera. Obviamente habrá que hacer 4 desplazamientos, de A a B, de B a C, de C a B y de B a A. Ahí hemos completado el viaje de ida y vuelta entre A y C, pasando siempre por B. El viaje de ida, es decir, de A a C, ya vimos que se puede hacer de 12 maneras diferentes. Si hacemos un cálculo de modo similar, el viaje de regreso también lo podemos hacer de 12 maneras diferentes. Pero el viaje de ida y vuelta entre A y C requiere 2 operaciones. Una, el viaje de ida, que se puede hacer de 12 maneras diferentes, y por cada manera de hacer este viaje de ida, hay 12 maneras diferentes de hacer el viaje de regreso. En total tenemos 12 por 12, 144 maneras de efectuar el viaje de ida y vuelta entre A y C. Hay una tercera pregunta. ¿Cuál es el número de maneras posibles de hacer un viaje terrestre de ida y vuelta entre A y C con la condición de no usar al regreso ninguna de las rutas empleadas en el viaje de ida? Ahora la situación cambia sustancialmente.
mente. Recordemos, tenemos la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C. Aquí hay 4 caminos diferentes y acá hay 3 caminos diferentes. Debemos hacer un viaje de ida y vuelta, pero con la condición de no repetir ruta. Ahora se necesitan 4 operaciones. Primero, viajar de A a B. Segundo, viajar de B a C. Tercero, viajar de C a B. Y cuarto, viajar de B a A. Por el principio fundamental multiplicativo de conteo, el número total de viajes de ida y vuelta que podemos hacer sin repetir ruta es el producto del número de maneras de viajar de A a B por el número de maneras de viajar de B a C, por el número de maneras de viajar de C a B, por el número de maneras de viajar de B a A. La primera operación puede hacerse de 4 maneras diferentes. Recuerda, hay 4 rutas para ir de A a B. La segunda operación se puede hacer de 3 maneras diferentes. Recuerda, para ir de B a C. Ahora la tercera operación, que es regresar de C a B, ya no tiene sino 2 maneras diferentes porque en el regreso no podemos repetir ruta. Similarmente, para ir de B a A, nos quedan solamente 3 maneras porque no podemos repetir ruta. En total, entonces, el número total de viajes de ida y vuelta que podemos hacer es 4 por 3 por 2 por 3, es decir, hay 72 maneras diferentes de hacer un viaje redondo entre A y C sin repetir rutas. Hemos terminado así la presentación del primer tema, que consiste en presentarte unos elementos fundamentales, elementales, esenciales, para que puedas afrontar con éxito la solución de problemas de conteo.